El rancho de mis suegros. Relato de terror del campo. Ser padres jóvenes no es fácil, y mucho menos lo es cuando te vas a vivir a un ranchito con tu hijo recién nacido en medio de la nada. Mi nombre es Gustavo, y tuve mi primer hijo cuando tenía 19 años. Para ese entonces, mi pareja tenía 18. Estudiábamos en un pueblo pequeño, como típicos adolescentes de pueblo. A veces faltábamos a clases para poder estar juntos. Ella se quedaba en casa de una tía ya que sus padres eran de la parte alta de la sierra. Nos conocimos porque estudiábamos en la misma escuela. De vez en cuando nuestras miradas se cruzaban en el receso. La verdad es que no sé cómo debía hablarle. Siempre he sido un muchacho tímido y algo reservado, y Rocío era una de esas mujeres lindas que siempre sonríen. Simplemente recuerdo que una tarde nos sentamos el uno al lado del otro en el transporte público y comenzamos a platicar. No recuerdo mucho de qué hablábamos, yo tenía muchos nervios y honestamente no sabía qué decir. No me la creía que una chica tan bonita como ella me estuviese hablando. Su tía casi no le prestaba atención, cosa que nos hacía más fácil poder estar juntos y vernos. Mis papás tampoco estaban muy al pendiente de mí. Yo me sentía extraño, me gustaba mucho estar con ella y esperaba ansioso la hora de la salida para quedarnos a platicar en algún parque cercano. Todo comenzó muy tímidamente, nos agarrábamos de las manos, después los besos, y bueno, también pasamos a segunda base. No voy a decir que ella fue la primera, pero con Rocío se sentía distinto. No sé por qué, pero me preocupaba mucho cómo estaba. Intentaba que se sintiera lo más cómoda posible. Estuvimos casi 3 meses de novios, hasta que un día pasó lo esperado. Ella, preocupada, me dijo casi llorando que no había tenido su periodo. Ya estábamos lo suficientemente grandes para saber qué podía significar eso. Para salir de dudas, compramos una prueba y con ayuda de una de sus amigas se la hizo. Ella me pidió verla después de clase. Aún recuerdo su cara, tenía sus ojos vidriosos. Después de un silencio me dijo lo que ella presentía. Cuando nos enteramos de que estábamos esperando un bebé, nos asustamos mucho. Ninguno de los dos estaba preparado, pero no había mucho que hacer. Yo la abracé y le dije que no se preocupara. En mi mente de adolescente estaba seguro de que todo iba a salir bien. Recuerdo cuando se lo dije a mis papás. Llegué a casa en mi bicicleta, estaba muy nervioso. Mamá estaba en la cocina echando tortillas y mi padre disfrutaba de su comida. Yo entraba y salía, mi madre me miraba curiosa, mi papá me prestaba menos atención. Recuerdo muy bien que estaba muy avergonzado por la situación. Pensé que me iban a regañar o incluso sacar de la casa, pero no parecían para nada sorprendidos. Podría decir que tal vez ya lo veían venir. Con Rocío fue un poco más complicado. Supongo que por el simple hecho de ser mujer y que sus papás estaban educados a la antigua. Esperamos a que ellos llegaran a casa de su tía, ya que casi no bajaban al pueblo. Se la pasaban la mayor parte del tiempo en su rancho. Esa fue la primera vez que los vi. Jamás había cruzado palabra con ellos. Entramos a la casa, sus padres estaban en la cocina. Mis piernas temblaban, con mucho miedo les comentamos la situación. Su padre solamente me miró por mucho rato en silencio. Su madre tampoco decía nada. Pero al final nos apoyaron también. Francamente, no sabíamos qué nos deparaba el futuro, pero intentábamos ser positivos. Mis papás me dijeron que yo tenía que hacerme cargo, así que dejé la escuela y me puse a trabajar. Al principio lo hacía en una purificadora de agua del pueblo. Sin embargo, mis ingresos no eran suficientes, así que sus papás me empezaron a apoyar. Rocío se fue a vivir a mi casa con el permiso de sus padres. Claro está, ella estaba tranquila. Mi madre estaba muy atenta a todo lo que necesitaba. Sería la primera vez que iba a ser abuela y eso le emocionaba mucho. Recuerdo que el embarazo de Rocío fue muy complicado. Íbamos y veníamos de doctor en doctor, todo era muy costoso y me ponía triste que el dinero no nos alcanzaba. Para ese entonces, mis padres nos estaban ayudando, pero me daba vergüenza y tampoco quería que Rocío hablara con mis suegros. Aún así, ella lo hizo y también comenzaron a apoyarnos. Fue un fin de semana que Rocío dio a luz. Ella estaba sentada en el sofá, había estado algo delicada los últimos días, pero nada de qué preocuparse. En eso comenzaron los dolores y nos fuimos rápidamente al médico. Cuando el niño nació, ambas familias estaban muy contentas. Era un varón grande y con buena salud. Todos estábamos emocionados. Mis suegros estaban muy contentos. No paraban de hacerle cariñitos al bebé. Yo no sabía cómo sentirme,
Ver a mi hijo tan pequeño entre mis brazos me hizo sentir tantas emociones. Fue algo que simplemente me hizo llorar de la felicidad. Mis suegros querían que nos fuéramos al rancho con ellos, pero por decisión de mi mujer y yo, preferimos pasar una semana en casa de mis padres por cualquier complicación que se pudiese presentar. Afortunadamente todo marchaba bien. El niño lloraba, pero mi madre me comentó que era normal, era un recién nacido. Está de más decir que nuestras horas de sueño se redujeron un montón. El pequeño Santiago no nos dejaba dormir, le gustaba mucho comer y más que nada en la madrugada. Los gastos en casa seguían subiendo. El parto nos había dejado algo gastados y mis padres se habían hecho cargo de casi todo. No quería seguir cargándolas la mano, los pañales, la leche, era mucho dinero. Una noche, ya algo desesperada, Rocío me sugirió irnos para que yo trabajara en el rancho con su padre. Él ya estaba grande y sería muy bueno para nosotros. Además, le ayudaríamos. También la idea de trabajar con mi suegro en el rancho no era algo que me convenciera al 100%, pero también me sentí en deuda con él por todo lo que nos había ayudado. Además, no tenía opciones y Rocío estaba muy insistente y podía ser buena idea. Sin embargo, mi mamá no estaba de acuerdo. Ella era una persona muy religiosa y me decía que no estaba segura de que fuese buena idea irnos para la sierra. El niño aún no estaba bautizado, ni siquiera había cumplido los 40 días. Yo le comenté que el bautizo podía esperar. Le dije que no había prisa y que aún teníamos tiempo para eso. Intenté tranquilizarla diciendo que no pasaba nada. Además, intentaría venir a verla cada vez que fuese posible. Nos mudamos al rancho de mis suegros. Estaba ubicado en medio de la nada, rodeado de árboles y con muy pocos vecinos alrededor. El camino para llegar ahí no estaba en muy buenas condiciones tampoco. Y como el bebé estaba casi recién nacido, teníamos que manejar con mucho cuidado. Nos tomó casi 2 horas llegar. La casa de mis suegros estaba dividida en 2 partes. La casa original era donde vivían ellos y la parte recién construida era para nosotros. Esto lo agradecí mucho, ya que a pesar de estar viviendo en el mismo lugar, tendríamos nuestro propio espacio. A los alrededores se encontraban los corrales y algunos cultivos de mi suegro. Unos 15 minutos a pie había un pequeño arroyo y si descendías la colina llegabas al río. Rocío estaba muy feliz. Lo podía notar en su cara. Supuse que le gustaba la idea de regresar a casa al menos por un tiempo. Sus hermanos ya no estaban ahí. Cada uno había tomado caminos distintos, pero aún así imaginaba que estar con sus padres le ayudaba mucho, y más por lo doloroso que había sido el parto. Viéndolo como algo temporal, funcionaba perfectamente. Y es que yo ya me encontraba hablando con uno de mis hermanos para ver la posibilidad de moverme a Estados Unidos. Esperaba que la respuesta no tardara mucho en llegar, y así pronto poder comenzar una nueva vida para poder darle más oportunidades a mi hijo. No voy a negar que el rancho era fresco, muy diferente al pueblo donde llegaba a ser algo de calor durante las noches. Nuestro pequeño se quedaba dormido muy rápido. A mí me costaba conciliar el sueño. Se lo atribuía a que no estaba acostumbrado, pero pensaba que era cuestión de tiempo para acoplarme. En las primeras noches en las que llegamos, recuerdo que me despertaba porque escuchaba como algo fuera de nuestra habitación. Esta era de teja, así que los sonidos entraban muy fácilmente. Recuerdo que era como si un pájaro aleteara encima de nuestro cuarto. Pensé que tal vez podría ser una gallina. Una noche en específico, se escuchó muy fuerte. Levanté mi cabeza y después me senté en la cama. Regresé a ver hacia un lado, mi esposa y el bebé dormían tranquilamente. Me dije que no le prestaría atención e intenté dormir de nuevo. A la mañana siguiente, cuando estaba ordeñando con mi suegro, pensé en preguntarle si por casualidad había oído algo. Pero me dije que no iba a molestarlo con preguntas tontas. La siguiente noche fue lo mismo. Escuché como si un pájaro estuviese sobre nuestro cuarto. Sin embargo, esta vez no creía que fuese una gallina. El aleteo sonaba mucho más fuerte. Me paré de la cama y salí al pasillo que unía nuestro cuarto con la parte vieja de la casa. Justo al lado había una puerta que salía al patio trasero. Me asomé, pero cuando lo hice ya no se escuchaba nada. En ese patio había una gran parota. Me quedé viendo hacia el árbol para ver si podía captar algún movimiento. Creí notar un bulto negro. Casi en la cima, estaba sobre una de las ramas. No podía distinguir bien qué era porque no había mucha luz, y eso no se movía. Permanecí parado en la puerta por un buen rato, pero el bulto seguía sin moverse.